Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Desde hace bastante tiempo recibo en comentarios la misma pregunta que suele repetirse con bastante asiduidad. Sí, efectivamente, leo y agradezco muchísimo vuestros comentarios, puesto que, aparte de aportar muchísimo, no sabéis cuánto ayudan a la hora de intentar llegar a tanta gente como sea posible. Y es que esto de los algoritmos no es fácil, y en este sentido os recuerdo que no solo ayudan los comentarios y los likes, cosa que no suelo decir demasiado, sino también que os suscribáis en el caso de que de verdad sigáis mi contenido. Y es que veo que hay muchísima gente que sí lo ve, pero que sin embargo no está suscrita, y eso pues a la hora de lidiar con los algoritmos digamos que no ayuda. Dicho esto, y agradeciéndoos de antemano que os suscribáis, comentéis y le deis likes a los vídeos, en definitiva que estéis ahí, la pregunta que se repite tanto tiene que ver con los planes de la Federación de Rusia en términos generales en cuanto a qué es lo que va a ocurrir con Ucrania, qué quiere hacer Rusia con Ucrania. Es decir, se hace de formas absolutamente variadas, ¿no? Me preguntan si Rusia va a terminar llegando a Odessa, si tiene planes de tomar Odessa, si Rusia tiene planes de tomar Kiev, Kharkov, Gerson, o bueno, lo que queda, ¿no?, de la región de Gerson, la otra orilla del río. En definitiva, qué es lo que tiene pensado hacer Rusia y cuál es el objetivo de la operación militar especial en cuanto al territorio que la Federación Rusa tiene pensado terminar controlando dentro de lo que es Ucrania, y por lo tanto qué va a quedar de Ucrania. Veréis, para responder a esta pregunta ahora nos vendrá muy bien recordar los análisis que hemos hecho esta misma semana, puesto que se han producido muchos cambios, y en este sentido, por un lado, tenemos esta ayuda estadounidense que ya comentaremos, cada vez está siendo menos ayuda, puesto que lo que comenzó siendo una tremenda cantidad de 61.000 millones de dólares, ahora realmente se queda casi en 13.000 millones, y de hecho ni siquiera van a llegar en forma de dinero. Bueno, en definitiva, a esto habría que dedicarle, intuyo, un informe separado, puesto que todo lo que ayuda a Occidente no siempre termina siendo ayuda en términos reales, y dentro de esa ayuda estamos hablando del envío de los misiles de largo alcance ATACMS, que ya ha confirmado Vladimir Zelensky que efectivamente se va a producir. De hecho, desde el Congreso estadounidense han estado diciendo que podrían llegar a finales de abril, es decir, pues que ya prácticamente en nada Ucrania va a poder utilizarlos, es decir, podrá alcanzar objetivos muchísimo más lejanos dentro de la Federación de Rusia, y por lo tanto dijimos desde el principio que le tocará a Ucrania aguantar la respuesta rusa. Hoy desde Rusia, desde el Ministerio de Defensa, efectivamente nos confirman que esa respuesta será muy dura y muy contundente, y claro, obviamente los ataques masivos de la Federación de Rusia contra objetivos estratégicos en Ucrania, que ya a todo esto se venían intensificando bastante, inevitablemente se terminarán intensificando aún más, y es precisamente este detalle el que nos va a dar una posible respuesta, puesto que no podemos, ¿no?, conocer la verdad hasta que no termine sucediendo, pero hablando de probabilidades podría darnos una posible respuesta a esa pregunta de qué es lo que quiere hacer exactamente Rusia dentro del territorio ucraniano y hasta dónde tiene pensado llegar. Veréis, efectivamente los ataques rusos son cada vez más fuertes, son también cada vez más frecuentes. Recientemente, hablando por ejemplo de la región de Odessa, hemos visto que Rusia ha llevado a cabo esta misma noche un ataque con drones y también con misiles contra objetivos estratégicos en dicha localidad. En principio ha sido alcanzada una planta de combustible, eso por un lado, lo cual obviamente perjudica en primer lugar al ejército ucraniano, y esto es precisamente lo que son los objetivos estratégicos. También en Odessa se está hablando de que probablemente se haya alcanzado algún almacén que guardaba municiones, y aquí habría que recalcar
pensar que ahora que la ayuda occidental va a llegar, los ataques también se van a intensificar en términos de que se va a intentar que la gran mayoría de esa ayuda sea destruida antes de que termine llegando a su destino final. Por un lado tenemos la región de Odessa, por otro lado tenemos la región de Kharkov, donde también ha habido muy fuertes explosiones, es decir, ha habido ataques masivos de la Federación de Rusia. Aquí han tenido un carácter similar, una planta de fabricación de tractores, donde a todo esto se han registrado explosiones secundarias, lo cual nos indica que con casi total probabilidad se trataba de un almacén de municiones, porque es precisamente, ¿no?, cuando comienzan a explotar esas municiones a raíz del ataque principal, cuando podemos confirmar que efectivamente se trataba de un lugar donde se estaban guardando, por supuesto, para fines del ejército ucraniano. Además, en Kharkov, Rusia ha atacado una torre de telecomunicaciones que muy probablemente también estaría bajo órdenes o, bueno, bajo responsabilidad, como queráis denominarlo, del ejército ucraniano. En fin, se están llevando ataques, repito, cada vez más frecuentes, cada vez más masivos, cada vez más contundentes. Los que sufren en última instancia, por supuesto, son los ucranianos, los soldados ucranianos en primer lugar, el ejército ucraniano, puesto que, bueno, pues a la población civil generalmente solo le llegan las consecuencias cuando se trata de algún tipo de objetivos energéticos, y es que tienen que derivar esa energía al ejército ucraniano, entonces la población se termina quedando sin luz por largos lapsos de tiempo. Claro, esto en cuanto a la situación general. Efectivamente, más ataques con más frecuencia, lo cual muy probablemente vaya escalando e intensificándose aún más, pero ¿qué es lo que nos dice esto de lo que Rusia realmente tiene pensado o no tiene pensado hacer con el territorio ucraniano y hasta dónde tiene pensado llegar? Veréis, teniendo en cuenta que antes la Federación Rusa los ataques masivos que llevaba a cabo no los dirigía tanto contra la infraestructura energética de Ucrania, por ejemplo, sí es cierto que sufría el tejido empresarial en cuanto pues a las fábricas, ¿no?, que terminaban siendo grandes almacenes o que se utilizaban para la reparación de todo tipo de vehículos blindados, por ejemplo, ¿no?, todo tipo de equipos militares en términos generales. Cuando se comienzan a producir ataques contra la infraestructura energética, tenemos que preguntarnos quién va a terminar reconstruyendo toda esa infraestructura, puesto que los costes de dicha operación son absolutamente enormes, y dudo mucho que vaya a ser Rusia, al menos en un tiempo prudencialmente corto. Es decir, los ataques de Rusia nos están de alguna manera dando pistas de que si antes la idea quizás podía ser reconstruir, ¿no?, lo que quedara de Ucrania, cuando todavía se podía reconstruir de una manera más o menos fácil, y hablamos de lo que quedara de Ucrania aparte de los territorios de Donbass, puesto que los objetivos de la operación militar especial ya están muy claros en cuanto a los territorios que tienen que ver con la población civil de Donbass, es decir, la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk. Eso no se negocia, tiene que ser liberado, ¿no?, en términos de la Federación de Rusia, es decir, todavía veremos a Rusia avanzar hacia las ciudades de Slaviansk y Kramatorsk. La República Popular de Lugansk ya está prácticamente al completo bajo el control de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Luego tenemos la región de Zaporozhye, de la cual Rusia controla una parte, y ahí veremos si termina o no avanzando para terminar de rematar, por así decirlo, esa región al completo. En Gerson, Rusia también controla una parte de la región, pero la cosa es mucho más compleja, puesto que tenemos esa delimitación natural en forma de un
río tremendamente ancho, cruzar el cual sin duda alguna provocará muchísimas pérdidas dentro de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Es una operación muy compleja, así que no está nada claro que se vaya a llevar a cabo, pero es que sin las regiones de Jersón y Zaporozhye es muy difícil avanzar hacia la región de Odessa. Ya ni hablamos en cuanto a ir más adelante. Quizás una de las más probables, teniendo en cuenta que Rusia en su momento llegó a controlar, ¿no?, una parte de los territorios de la región de Kharkov, como por ejemplo la localidad de Kupiansk. Esa dirección sí pudiera ser que la quisiera de alguna forma retomar. Kharkov es una ciudad tremendamente grande, pero quizás una parte de la región Rusia sí querría, ¿no?, quedársela, digámoslo así, y es que en Kharkov se ha considerado desde siempre que vive población mayoritariamente rusa. Sin embargo, no está claro hasta qué punto se va a avanzar, o sea, hasta qué punto de la región van a querer llegar. Eso sí, todo lo que esté más allá, ya estamos hablando de territorio ucraniano, en términos de que la población que vive ahí se siente, cuanto más avancemos, ¿no?, menos rusa. Ahí habría más problemas a la hora de tratar de encontrar o establecer, encontrar puntos en común o establecer un diálogo con los ciudadanos en cuestión. Eso por un lado, ¿no? Eso es el cuadro real. Además, eso requeriría muchísimos recursos, tanto financieros como recursos militares, lo cual no es que Rusia no tenga, sino que no sabemos si va a querer terminar movilizando o no, puesto que generalmente la estrategia rusa consiste en guardarse una gran parte de todo el potencial que tiene por si la OTAN quisiera atacar en algún otro país o desde algún otro frente que no es el frente ucraniano. Y es que eso de lanzarlo todo, ¿no?, al fuego es más bien una costumbre occidental. En Rusia suelen ser bastante más prudentes, funcionan mediante una planificación bastante rigurosa, adaptable por supuesto, y que se adapta constantemente a la realidad, pero que sin embargo tiene una serie de pautas de las cuales en Rusia tampoco quieren alejarse demasiado. Y por otro lado tenemos esos ataques masivos, volvemos, ¿no?, a esos ataques masivos que, repito, no van a hacer otra cosa que no sea ir intensificándose, yendo cada vez a más. Y realmente la destrucción que están causando en cuanto a la infraestructura ucraniana en términos generales, con cada siguiente ataque realmente se ve, al menos desde mi humilde punto de vista como analista, menos y menos probable que Rusia, al menos dentro del contexto de esta operación militar especial, quiera avanzar hacia ahí, quiera meterse en ese berenjenal, quiera lidiar con la población civil, quiera ponerse a reconstruir todo eso, porque no es lo mismo el invertir dinero en reconstruir Mariupol, donde es cierto que también el tejido empresarial, toda la infraestructura ha sido completamente destruido, pero es algo con lo que contaban de antemano. Es decir, es una ciudad cuya población se manifestó rusa ya en el año 2014, es un lugar donde realmente lo único que tienen que hacer es reconstruir, y para el cual había recursos desde el inicio de la operación militar especial e incluso desde el momento mismo en el cual se planteó por primera vez la operación militar especial, apareció, ¿no?, de alguna forma en los planes del gobierno ruso. Y claro, eso es una cosa, y otra cosa es avanzar hasta Kiev, tener que reconstruirlo absolutamente todo, sobre todo la infraestructura energética, que a todo esto no está tan tocada en Donbass. Ucrania ha intentado destruir todo lo que ha podido, sin embargo hay muchos puntos que se han quedado prácticamente intactos. Sin embargo, ahora Rusia está destruyendo esa infraestructura energética a posta, y es sin duda alguna la partida que más dinero va a conllevar en cuanto a su reconstrucción.
y no sé, en términos temporales, ya viendo cómo está avanzando el conflicto, dudo mucho que se quiera alargar demasiado más por parte de la Federación de Rusia, si se quiere alargar todo lo posible por parte de Occidente, porque el objetivo principal es desgastar a Rusia todo lo que se pueda. Sin embargo, Rusia al final sí podría combatir, no sé, 10 años más, ¿no? Pero necesita darles un respiro a sus soldados, necesita también ponerse ya a reconstruir definitivamente todos los territorios que a día de hoy controla, necesita organizar esas nuevas regiones que a día de hoy forman parte de la Federación. En definitiva, la región de Odessa, de la cual se ha hablado tanto y que siempre se ha barajado dentro de los planes rusos, se me hace muy poco probable que vayan a querer tomarla en un lapso de tiempo más o menos corto dentro de esta operación militar especial, muy difícilmente, porque para eso habría que controlar Zaporozhye, para eso habría que avanzar bastante en Gerson. Y claro, si hablamos en estos términos de la región de Odessa, por supuesto, ¿qué vamos a decir de Kiev? Y en este sentido, la región más probable, ¿no?, donde puede que se produzcan todavía bastantes avances de la Federación de Rusia, es la región de Kharkov, y aún así pues, tenemos que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Ya me diréis qué os parece este análisis, que obviamente es algo absolutamente personal. En este caso está basado en lo que veo, está basado en la información que de alguna forma me llega desde distintas fuentes, pero obviamente cada uno de vosotros tenéis una opinión al respecto. Y ahora no pregunto, claro, podéis escribir lo que queráis, pero no pregunto si pensáis que es necesario o no tomar Kiev u Odessa. Sobre todo me interesaría conocer vuestra opinión sobre si pensáis que Rusia, dentro de los límites de esta operación militar especial, va a querer o va a intentar tomar Odessa, Kiev o cualquier otra región de Ucrania.